Eh, Después de esta pequeña gira, ¿verdad?, que tuvimos, terminamos en Tijuana, hermanos, el domingo en la mañana. Fue una bendición viajar allá al sur, ver la iglesia ahí, ver la misión que va avanzando con el pastor Gabriel, ¿verdad? Me gozo, hay un espíritu muy amoroso, muy fraterno, desde que uno entra, ¿verdad? Oh, hermanos, qué bendición. Nos quedamos impactados de ver el ánimo de todos los hermanos, ¿verdad? Y el amor que tienen por la obra, ¿verdad? Y pues oramos que sigan adelante, hermanos, ahí en ese lugar. Están creciendo. Claro que sí, probamos las fresas con crema, hermano. Sí las probamos, ¿verdad? Porque pues hermanos, ir allá y no probarlas, pues imagínense, ¿verdad? Y algunos otros platillos. Qué bendición, hermanos, me gozo y nos gozamos, mi esposa y yo. El domingo en la mañana estuvimos predicando ahí en la misión de mi yerno, Moisés Trejo. Es una bendición también, están creciendo, ¿verdad? A propósito, él también estuvo predicando allá en Irapuato juntamente con nosotros, ¿verdad? Y fue de grande bendición, hermanos, fue un tiempo muy precioso y nos gozamos de regresar aquí con ustedes, hermanos, a casa, ¿verdad? Estar aquí. Una de las cosas que el pastor Gabriel acostumbra, y me quedé impactado, ¿verdad?, porque cuando iba a empezar la predicación, les decía, hermanos, y si hay tiempos extras, decían, amén. Y si nos vamos a penaltis, amén, ¿verdad? Y decían, adelante, ¿verdad? Que se predique el tiempo que quieran, ¿verdad? Y es una bendición, amén. Y yo les pregunto, si en esta noche hay tiempos extras, ¿nos los echamos? ¿Y si hay penaltis también? Eso es muy bien, hermano. Muy bien. Y si es como los equipos, yo me di cuenta esta semana, fíjense que en los partidos de béisbol que no puede haber empates. Y muchos se han quedado hasta las 3 de la mañana. Me di cuenta que un partido se quedó hasta las 3 de la mañana y lo siguieron al siguiente día, porque no puede haber empates. Pues hermanos, en la predicación no puede haber empates, ¿verdad? Lo vamos a quedar. Amén. Bueno, hermanos. Ay, hermanos, qué bendición la palabra de Dios, ¿verdad? Nos gozamos en nuestra vida como cristianos, hermanos, y debemos de gozarnos cuando se nos predica la palabra de Dios, porque con ella crecemos, ¿verdad? Nos alimentamos y crecemos y nos fortalecemos, ¿verdad? Ah, yo les voy a pedir que busquemos allí en Juan 20:19, por favor. Juan 20:19. A propósito, reciban saludos de Gabriel, el pastor Gabriel, ¿verdad? Él les amen el Señor, me encargó mucho. Diles a los hermanos que gracias, salúdamelos mucho, ¿verdad? Así que reciban saludos de Lili también, de toda la familia de Gabriel, del Gabo, ¿verdad? Ya está grandote, hermanos, y de Analí, ¿verdad? No sé hasta dónde va a llegar el Gabo, ¿verdad? Ya está bien, bien grandote. Bueno, ahí en Juan 19 al 29. Yo voy a leer, hermanos, ustedes con su vista en sus Biblias, por favor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, bendice tu palabra, Espíritu Santo de Dios, úsala poderosamente, Señor. Yo no tengo nada, no puedo darle a tu pueblo nada, Señor, no tengo que ofrecerles nada, pero tú tienes mucho que darnos, Señor. Yo me uno a mis hermanos, me siento a tus pies para recibir alimento espiritual, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, hermanos, la incredulidad es un mal testimonio. La incredulidad es un mal testimonio que no ayuda en nada. No ayuda en nada la incredulidad. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de un hombre incrédulo, un discípulo del Señor, ¿verdad? Los discípulos le dijeron, mira, hemos visto al Señor, y gozosos le dieron la noticia a Tomás, porque Tomás no estaba. Pero ¿saben qué hizo Tomás? Dijo, están medios idos estos. Eso fue lo que él pensó. No es cierto. Si no metiere mi dedo en su mano, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Fue incrédulo. Yo no sé si este dicho, ¿verdad? Que dice, hasta no ver, no creer, desde ese entonces salió, ¿verdad? Desde esos lugares, pero es un dicho que no ayuda en nada, la incredulidad no ayuda en nada, hermanos. No ayuda en nada al cristianismo, ni a la persona que es incrédula, ¿verdad? No ayuda en nada. Imagínense si 10 discípulos le están diciendo a Tomás, Tomás, vino el Señor, le hemos visto. Y él solo les dice que no es cierto. ¿Qué dice la lógica, hermanos? Si 10 están diciendo y uno está dudando, ¿quién tiene la razón? Los 10. No ayuda en nada a la incredulidad. Yo creo que los discípulos, los 10 discípulos, Pedro, Santiago y Juan y todos les dijeron, no nos ayudes tanto, Tomás, no nos ayudes, ¿verdad? Con tu incredulidad. Y hermanos, nosotros cuando somos incrédulos, como cristianos, como miembros de la iglesia, no ayudamos nada al cristianismo con la incredulidad que tenemos. No nos ayuda en nada, ¿verdad? Viene a mi mente una anécdota, ¿verdad? De un matrimonio, ¿verdad? De esos que hacían ejercicio en una bicicleta de esas dobles. ¿Sí recuerdan esas bicicletas dobles? Que llevan adelante dándole uno y atrás el otro. Entonces la esposa iba atrás y el esposo iba adelante, dándole a la bicicleta, ¿verdad? Y llegaron a una cuesta arriba ahí en un monte. Y el esposo iba dándole duro y sudando, ¿verdad? Y avanzaban muy despacio. Y al llegar a la cúspide allá, le dice el esposo, por fin llegamos, dice, qué dura estuvo la subida, dice, qué cansado estoy. Estuvo muy difícil la subida. Y dice la esposa, y eso que yo venía frenando. A veces somos nosotros así, con nuestra incredulidad. La iglesia va avanzando, ¿verdad? Con fe grande y nosotros vamos frenando. Entonces, hermano, la incredulidad no ayuda en nada, ¿verdad? La incredulidad es un mal testimonio. Hermanos, miren, en esta vida, donde se nos presentan tantas y variadas circunstancias, algunas de ellas tan complicadas, que solamente con la ayuda de Dios podremos salir adelante, y por eso venimos a la casa de Dios, para ser fortalecidos y ayudados con la palabra de Dios. Y bien hiciéramos en refugiarnos en nuestro Dios y no ser como Tomás, el discípulo incrédulo, que primero no estaba con la iglesia, con los hermanos, y luego ya no creyó a sus hermanos. Vino la incredulidad a su vida y tuvo que ser reprendido por Cristo. No por nada dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque podemos llegar a ser incrédulos. Fíjese, ¿sabe usted que podemos llegar a ser incrédulos? Es un proceso. La incredulidad es un proceso por el cual debemos de tener cuidado. En primer lugar, si no leemos la Biblia, estamos en el proceso de la incredulidad.
Si no oramos, estamos en el proceso de incredulidad. Si no asistimos a los cultos, estamos en el proceso de la incredulidad. Y número 4, al final resulta que no creemos. Tomás no creyó porque no estaba con los discípulos donde debía estar. Hermano que me estás viendo en la red social, si tú eres cristiano y puedes estar en la iglesia, tu lugar está aquí. Si no puedes venir por enfermedad, lo entiende Dios primeramente y nosotros también. Pero tu lugar, si eres hijo de Dios, si eres miembro de la iglesia local, tu lugar está aquí. Porque si no, al rato nos vas a salir con que no es cierto que Cristo viene, porque no es cierto que Dios contesta y tantas cosas. Sí, hermano. Empieza el proceso de incredulidad. Y a veces empezamos a decir, ¿Dios me contestará? ¿Será posible que Dios me haga este milagro? Claro que sí, hermano. Pero no debemos de entrar en el proceso de la incredulidad, hermanos. Oh, cuánto necesitamos de Dios, hermanos. Dije, cuánto necesitamos de Dios. Todos aquí venimos porque tenemos necesidad de Dios. Todos estamos aquí porque estamos, hermanos, esforzándonos a agradar a nuestro Dios mejor. Yo vengo porque necesito de Dios. Necesito de Dios. Hay mucha necesidad, hermanos. Sí, mucha necesidad. La Biblia dice, porque no sabemos el día de mañana, ¿verdad? Basta cada día su propio mal. Y hermanos, necesitamos de Dios. Necesitamos estar presentes, ¿verdad? Aquí, porque hermanos, venimos con diferentes necesidades, ¿verdad? Mire, venimos cansados a veces del trabajo. Venimos cansados muchas veces por un problema que hay en nuestra familia, una necesidad. Venimos cansados porque por un enfermo. Venimos cansados, hermanos. Venimos necesitados de Dios. Sí, por eso estamos aquí. ¿Sí? Porque todos, hermanos, son tan variadas las necesidades. Por eso hay oración, ¿verdad? Y qué bendición estar con los discípulos, ¿verdad? De Cristo aquí reunidos. Porque vienen circunstancias tan difíciles en la vida, tan complicadas, que a veces no le vemos ni pie ni cabeza. Y a veces decimos, pues yo no veo ni por dónde. Solamente Dios, solamente Él puede. Sí, hermanos, hay situaciones tan complicadas en la vida, ¿verdad? Que necesitamos la ayuda de Dios. Y estar aquí, hermanos, donde se manifieste el poder de Dios, como iglesia, ¿sí? Con la familia de Dios, con los hermanos, ¿sí? Qué bendición que oramos unos por los otros. Qué bendición que yo digo, hermanos, oren por esta necesidad. Sí, y Dios ha contestado y ha hecho milagros grandes y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Miren, el título del mensaje es Lo posible contra lo imposible. Lo posible contra lo imposible, ¿sí? Muchas veces en la vida se nos presentan cosas imposibles, posibles por la promesa de Dios, pero imposibles por las circunstancias que estamos inmersos, ¿sí? Y esas son pruebas grandes y necesitamos estar fortalecidos en fe. Miren, el ejemplo aquí es Abraham, el padre de la fe. Vemos una promesa que Dios le hizo a Abraham, ahí en Génesis 15:5. Voy a pedir que busquen en Génesis 15:5 o nos lo pongan ahí en la pantalla. Génesis 15:5 dice la palabra de Dios, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es una promesa que Dios le hace a Abraham. Al final del mensaje vas a entender el por qué enlacé el evangelio que leímos con la historia de Abraham, ¿sí? Es una promesa que le hace Dios. Ahora, las circunstancias en que estaban Sara y Abraham, ¿verdad? Y en Génesis 17 vamos a ver las circunstancias en las que estaba Sara, su esposa, y Abraham. Dice, entonces Abraham
se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Esa era las circunstancias que ellos estaban. Por un lado, la esperanza, y por otro lado, ¿verdad? La contraesperanza, la circunstancia, ¿verdad? Ahora vamos a ver que Abraham creyó en esperanza, que era la promesa de Dios. Ahí en Romanos 4:18, vamos a Romanos 4:18, hermanos. Romanos 4:18 dice la palabra de Dios: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, ¿verdad? Dice que él creyó en esperanza por la promesa de Dios, contra esperanza al ver a Sara, su mujer, de 100 años, y verse él, ¿verdad? Ya muy ancianito. Él dijo, pues ¿cómo va a ser posible esto? ¿Verdad? ¿Cómo? Está bien, hay esperanza, pero hay una contraesperanza, las circunstancias que estaba Abraham y Sara, ¿verdad? Mire, Sara de 90 años y aparte estéril, y él de 100 años, imagínense la situación. Ahora, Abraham, a pesar de las circunstancias, no se debilitó en su fe al observar su cuerpo de casi 100 años y la esterilidad de Sara, su mujer. Ahí en Romanos 4:19 dice la palabra de Dios: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? Él decía, bueno, está bien, Dios me ha prometido, pero mira cómo estamos nosotros, ¿verdad? La situación física. Mi esposa estéril y ya ancianitos los dos, ¿verdad? Y hermanos, en la vida se nos presentan situaciones en las que vemos la promesa de Dios, pero vemos la situación también que estamos. Y decimos, está bien, Dios promete, pero no veo por dónde, o sea, las circunstancias son muy adversas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él no se debilitó en su fe. ¿Sí? Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Sí? No se debilitó. Ahora, Abraham tampoco dudó de Dios, sino que se fortaleció en fe. Ahí en el versículo 4:20 de Romanos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? No dudó de la promesa de Dios. Tenía una relación muy estrecha con Dios. Esa era la clave. Esa era la clave. ¿Sí? Abraham platicaba con Dios, tenía un compañerismo, hermanos, precioso. Y Dios es lo que quiere con nosotros, que tengamos ese compañerismo estrecho con Él. Dios está dispuesto para nosotros platicar con Él. Él no se enoja cuando venimos a Él. Él no dice, mira, ahorita guarda la sana distancia. No, Dios está dispuesto en cualquier momento. Y Abraham no dudó, se fortaleció en fe, ¿verdad? Le dio gloria a Dios, ¿verdad? Le dijo, sí, Él es fiel, Él va a cumplir la promesa. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer, ¿verdad? Abraham sabía que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí en Hebreos 11:6, vamos a Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, la fe, Dios premia la fe. Dios premia la fe, ¿verdad? Él da premios a los que tenemos fe, ¿verdad? Ahí en Génesis 21, 1 al 3, Génesis 21, 1 al 3, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí está el premio de la fe de Abraham y de Sara, ¿verdad? Ahí está el premio. Yo conozco un hermano, un hermanito, un vecino, que en su vejez Dios les dio un hijo, ¿sí? Oró 30 años, hermano. Él ya es un joven, él, ¿verdad? Fíjese, oró 30 años. Y cuando platicamos nos da risa porque él dice, y vamos por el siguiente, hermano, ¿verdad? Y la hermanita nomás se sonroja y se ríe. Pero hermanos, 30 años orando, ¿sí? Por un hijo. Dios es fiel, hermanos. Cuando oramos con fe, ¿verdad? Dios premia la fe, hermanos. Dios premia la fe, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos fortalecemos en fe? En primer lugar, nos fortalecemos en fe congregándonos, ¿verdad? Ahí en Hechos 2, 44 y 46. Hechos 2, 44 y 46, dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos, está hablando de cristianos como usted y como yo, y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nos fortalecemos en fe cuando estamos, cuando congregados, hermanos. Nos fortalecemos en fe. Yo me fortalezco en fe al verles, hermanos, estar aquí entre ustedes, al alabar a Dios juntamente con ustedes. Sí, hermanos. Porque si no disfrutamos el cristianismo, los servicios, la adoración a Dios, entonces, ¿qué vamos a disfrutar? A propósito, si tú te sientes incómodo de estar con el pueblo de Dios, cuidado. Es el lugar donde mejor nos debemos de sentir. Debemos de disfrutar mejor aquí, porque nuestra vida, hermanos, es nuestro mundo, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, somos de Dios, ¿verdad? Mientras llegamos al cielo, estamos aquí haciendo una escala, hermanos, pero el destino es el cielo. También, ¿cómo nos fortalecemos en fe? Leyendo y oyendo la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando venimos al servicio, escuchamos palabra de Dios, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios, nos fortalecemos en fe. Porque en la palabra de Dios es donde está registrado la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, ¿sí? A Dios como el creador del universo, a Dios como el misericordioso, ¿sí? Y por eso, hermanos, debemos de estar aquí congregados, leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Porque es nuestro alimento espiritual, ¿sí? Es nuestro alimento espiritual. Con él crecemos, nos alimentamos espiritualmente. También nos fortalecemos en fe orando. Ahí en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué, hermanos? Y en las oraciones. La primera iglesia oraba, hermanos. No es una moda, la oración es de por vida. La primera iglesia doblaba su rodilla y nosotros también, ¿verdad? Debemos de doblar nuestra rodilla, clamar a nuestro Dios. Nos fortalecemos en fe unos a otros, orando. Yo espero que no te molestes cuando escuches la palabra oración. Yo espero que no nos molestemos cuando nos inviten al tiempo de oración. Que no sea una molestia,
que sea música agradable a nuestro oído, ¿verdad? Cuando digamos y convoquemos para el servicio de oración. Porque somos cristianos, nos debe de gustar orar. La primera iglesia oraba y oraba mucho. Ahora, ¿por qué me debo de fortalecer en fe? ¿Por qué me debo de fortalecer en fe? Porque eso agrada a Dios. En Hebreos 11:6, parte A, Hebreos 11:6a. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Dios se agrada, hermanos. Cuando nos fortalecemos en fe, Dios se agrada de nosotros. Dios se agrada de nosotros. Ahora, ¿por qué me debo de fortalecer en fe? Número 2, porque solo así recibimos los milagros y premios de Dios. Ahí en Romanos 11:6, parte B, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador o galardonador de los que le buscan. Siempre he dicho, Dios no nos regresa con las manos vacías, siempre nos bendice. Cuando menos un llaverito, pero Dios nos da algo cuando nos acercamos a Él. Es premiador de los que le buscan. ¿Sí? Qué bendición, hermanos. ¿Sí? Así nos fortalecemos en fe. Número 3, ¿por qué me debo de fortalecer en fe? Por testimonio. Por testimonio. ¿Puede usted imaginar, hermano? Podemos imaginar al apóstol Tomás. Ojalá y él no haya platicado tanto esto que él pensaba con la gente que no creía en Cristo. Imagínense a Tomás, qué testimonio, que en la calle, ¿verdad? Platicando con los incrédulos ahí, con los que estaban en contra de Cristo, diciéndole, fíjense que esos 10 me dicen que Cristo vino. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Nos debemos de fortalecer en fe, hermanos, por testimonio. Qué bendición cuando vemos un cristiano lleno de fe. Dios quiere vernos fortalecidos en fe, hermanos. No nos quiere ver claudicando, no nos quiere ver dudando, no nos quiere ver si podemos con la ayuda de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con la ayuda de Dios lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bendición escuchar a un cristiano, verle con esta actitud, hermanos. Y no como Tomás, ¿verdad? Oh, si yo no meto mi dedo en su mano y no meto mi mano en su costado, no creeré. Imagínense. Pero hermanos, cuidémonos de ese peligro de la incredulidad. Que en ese proceso de la incredulidad, del desánimo, ¿verdad? Que primero no leemos la Biblia, segundo no oramos, tercero no nos congregamos y al final no creemos. ¿Cómo ve, hermano? ¿Será posible que Dios me conteste? La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad? Sí dice así, ¿verdad? Exhortándonos. ¿Cuánto veis que aquel día? Mire, la palabra exhortación quiere decir, hermano, no te vimos en el servicio. ¿Puedo orar por ti? ¿Hay alguna cosa en que te pueda ayudar? Te esperamos en la tarde. Hermano, no te enojes si alguien te dice esto. No nos debemos, dice exhortándonos, ¿verdad? Unos a otros. Yo espero que, bueno, espero que no suceda, pero si yo no estoy, me digan, hermano, no te vimos. Y gracias a Dios, pues no me vieron porque andaba predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero qué bendición. Pero si me llegas a ver y no ando predicando, hermano, Salvador, no te vimos. Acuérdate que la palabra de Dios dice, no dejando de... Exhórtenme, hermano. Pero no te enojes, hermano, porque alguien se acerca a ti. Mira, si tú te enojas y criticas a espaldas del que te está exhortando, un día Dios va a poner una circunstancia que vayas a rogarle que ore por ti. Por aquel que criticabas a espaldas.
Ya no sale de que hay que orar, ya no sale con que hay que venir, ya no tiene otra canción más que vengamos. No, hermanos, qué bendición, porque hay quien nos exhorte, amén. Quien nos invite a estar aquí, hermanos, es por nuestro bien. Dije que es por nuestro bien, hermano. Porque todos estamos aprendiendo, hermanos. Todos estamos aprendiendo y nos estamos esforzando. Nadie somos más que nadie, hermanos. Todos tenemos la misma fe. Como dice Pedro, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Entonces, hermanos, somos una familia. Cuando veamos que alguien está cayendo en el peligro del desánimo, de la incredulidad, hay que exhortarle, hay que abrigarlo, hay que invitarle. Por testimonio. ¿Qué va a decir nuestros hijos? ¿Qué van a decir nuestros nietos? Era un correlón, nunca iba a los servicios. Se enojaba cuando le invitaban a la oración. Siempre criticaba a los hermanos a sus espaldas, ¿verdad? Diciendo que ya no sabía otra canción más que invitarlos a orar. Qué testimonio tan feo, ¿verdad? Pero qué bendición que nuestros nietos, que nuestra esposa, que tu esposo, que todos digan, qué bendición, le gusta estar ahí. Él siempre está diciendo que todo lo puede en Cristo que le fortalece, que sí se puede con la ayuda de Dios. Es un hombre de fe. Y es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Porque ¿qué va a pasar, mis hermanos, cuando llegue a nuestra vida? Que hay esperanza, pero vemos que hay contraesperanza, que hay una situación muy grave en nuestra familia. ¿Qué va a pasar? Vamos a necesitar fortalecernos como Abraham en fe. Que aunque veamos las circunstancias adversas, digamos, Dios es fiel. Dios va a cumplir su promesa. Yo veo circunstancias muy adversas, muy complicadas, pero confío en su fidelidad. Yo tengo fe en que Él lo va a hacer. Sí, mis hermanos. A propósito, los que tenemos ya hijos grandes sabemos de qué hablamos, ¿verdad, hermanos? Un matrimonio, no desprecio los matrimonios que van empezando, pero falta mucho por ver. Hermanos, les falta mucho por vivir. Se viven tantas circunstancias en la vida, hermanos. Yo me acuerdo que allá hace muchos años, cuando empecé en el cristianismo, teníamos a Gabriel chiquito, como de unos, ¿qué serían? Como 7 años, algo así. Entonces íbamos al servicio y el pastor, pues era recién casadito, ¿verdad? Apenas tenían su primer bebé. Y yo platicando con ellos les dije, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Le dije, los niños cayendo se crecen. O sea, es natural que se caigan, ¿verdad? Que se tropiecen, que caigan. No, dice, nuestra niña nunca se va a caer. No, pues qué buen deseo, ¿verdad? Qué buen deseo. Pero uno que ya es casado ya sabe de qué hablamos. Los niños se caen, ¿verdad? Y luego, creo que 3 semanas después llegamos, ¿y qué creen que qué cuadro me encontré? La niña con un ojo moretonado. ¿Qué pasó? Le digo. Se cayó. Le dije, los niños así crecen. ¿Ves, hermanos, que están casados? ¿No se les cayó ni uno? Sí, hermanos, así es la vida. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en la vida espiritual. ¿Sí? En la vida espiritual. Porque, hermanos, hay una razón de seguir creyendo en las promesas de Dios. Hay un motivo para seguir adelante. Debemos de seguir adelante creyendo en las promesas de Dios, que aunque las circunstancias sean adversas, que sean contra esperanza, que digamos, no sé por dónde, no sé, aquí está muy difícil, confiemos en Dios. ¿Sí? Vayamos allí, hermanos, para terminar en Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. Debemos de fortalecernos en fe por testimonio. Nehemías 4:14.
Lo leemos juntos, hermanos, por favor. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sí, hermanos, por testimonio debemos de seguir adelante. Por nuestras esposas, por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nuestra iglesia. No retrocedamos, no seamos como Tomás, incrédulos. Sí se puede, hermanos. Hay una razón para seguir confiando en nuestro Dios. Hay una razón. Por testimonio. Por testimonio. Y que en nuestra tumba ahí haya un letrero que diga: pero yo cumplí. Como decía Caleb, ¿verdad? Pero yo cumplí. Y no retrocedamos, hermanos. Dios nos quiere ver adelante, creyendo en sus promesas. Hermano Salvador, pero es que usted no conoce la circunstancia de mi familia, no conoce mi situación tan difícil, no conoce este problema. Eso es contra esperanza, sí, pero hay una promesa de Dios. Si confiamos en Él, Él se hará cargo. Él se hará cargo, hermano. Si no tenemos fe en Dios, si no confiamos en Dios, si no nos fortalecemos leyendo la Biblia, viniendo a los servicios, orando, ¿sí? Congregándonos, hermanos, ¿qué va a ser de nosotros cuando venga una situación difícil a nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si no nos fortalecemos en fe? Por testimonio, hermanos, y por nuestro bien, necesitamos seguir adelante. Por testimonio. Es tan importante, ¿verdad? Esto. Porque con nuestra falta de fe, hermanos, no logramos nada. Con nuestra falta de fe, no logramos nada. No logramos nada. La incredulidad es tan dañina la incredulidad. Desanima, hace que la gente retroceda. Y eso es una blasfemia delante de Dios. Porque el no creer en la promesa de Dios, en su poder, estamos dudando de su deidad, de sus atributos divinos. Al creer en su fidelidad, al creer en Él, en sus promesas, estamos diciendo: sí, Señor, tú eres Dios, tú eres todopoderoso. No hay nada imposible para ti, nada imposible. Todo eso, hermanos, fortalece en fe. Leyendo la palabra de Dios, viendo las historias, son historias reales, hermanos. Todo eso nos fortalece. Todo eso fortalece, hermanos. Porque en esta vida, hermanos, se presentan situaciones muy difíciles a veces, ¿sí o no? Sí, hermano. Que no sabemos cómo. Es más, los médicos muchas veces: pues no sé, yo ya llegué hasta este punto, yo ya no puedo más para allá. Solamente un milagro de Dios puede sanar a esta persona. Los médicos se declaran incompetentes, pues. ¿Cuánto necesitamos de Dios, hermanos? No seamos como aquella mujer, ¿verdad?, que iba frenando la bicicleta. Al contrario, echémosle ganas. No volvamos atrás, hermanos. No somos de los que retroceden, dice la palabra de Dios. No somos de los que retroceden. Si ya tenemos 20 años en el cristianismo, Dios quiere que cumplamos 30. Y si tenemos 30, que cumplamos 50. Y toda nuestra vida, que nos recuerden por un cristiano que creía en las promesas de Dios. Creía en las promesas de Dios. No volvamos atrás, hermanos. Por eso dice el canto, ¿verdad?, que el seguir a Cristo es una decisión personal, individual.
es una decisión. No podemos pedir oración para que decir, ayúdenme a orar para que yo siga adelante. No, mis hermanos, es una decisión personal. ¿Has decidido seguir a Cristo? Levanta tu mano si has decidido seguir a Cristo. ¿Amén? No volvamos atrás. No volvamos atrás. Ya estamos en esto, dice nuestro pastor. Ya estamos en esto y es de por vida, por toda la eternidad. Qué risible sería que ahora que sabemos que tenemos al Dios vivo y verdadero, que oramos a Él, que le alabamos, que Él es el Todopoderoso, retrocedamos y nos hinquemos ante una escultura, ante una pintura. Qué risible. No concebimos la idea, ¿verdad que no? Es risible. Nos reiríamos de nosotros mismos. Ya no se puede, hermano. Somos cristianos, somos hijos de Dios, amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir Sígame, hermano, si decidió seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me digan el aleluya, aunque me digan el aleluya, aunque me digan el aleluya. Padre bendito, gracias, Señor. Qué bendición ser cristiano. Qué bendición tenerte al Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Oh, líbranos de la incredulidad. Líbranos de ese proceso tan dañino de la incredulidad y del desánimo, Señor. Oh, Padre Celestial, qué delicia es leer tu santa palabra. Qué deleite, Señor, es alabar tu santo nombre. Qué delicia, Señor, lo disfrutamos, Señor. Nuestro espíritu y nuestra alma se deleitan en nuestro Salvador y en nuestro Dios. Qué delicia, qué bendición saber que tú estás con nosotros en cada momento, Señor. Somos tan pequeños y tu grandeza no tiene límites, y a ti te agradó, Señor, humillarte y atendernos, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a fortalecernos en fe, Señor, a estar presentes en los servicios, a leer tu santa palabra, a orar, Señor, a estar teniendo comunión los hermanos unos con otros, Señor. Qué bendición, Señor, ser tuyos. Un día estaremos en el cielo, Señor. Así con rostros inclinados, cada ojo cerrado. Si tú, el Espíritu Santo, habla a tu corazón, ahí como estás, dobla tu rodilla. No te voy a pedir que vengas aquí al altar, pero ahí en tu lugar, dobla tu rodilla. Si tú te gozas en tu Dios, si tú te gozas en tu Salvador, en tu Redentor, si tú disfrutas el estar aquí, si tú dices, oh, qué bendición tener a Dios de mi lado. Yo me fortalezco en fe al leer la santa palabra de mi Dios. Yo me fortalezco en fe al congregarme. Yo me fortalezco en fe al orar a mi Dios. ¿Cuánto necesitamos de nuestro Dios, hermanos? ¿Cuánto necesitamos? Por eso estamos aquí, escuchando su santa palabra, recibiendo su instrucción, alabando su santo nombre. ¿Cuánto necesitamos de nuestro Dios? Voy a cambiar la invitación. Si hay alguien entre nosotros que dice, predicador, yo no sé si yo morir el día de hoy, no estoy seguro que mi alma iré al cielo con Cristo, pero ore por mí, yo quiero tener esa seguridad.